Diputado Arce. Gracias, presidente. Era para dejar constancia la abstención del bloque del Partido Socialista en la tabla número 11. Muy bien. Así será, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Roy Cortina. Gracias, presidente. Nuestro bloque ha decidido el voto en contra, de rechazo, a este dictamen que estamos tratando sobre el nuevo Código Urbanístico. Así que dicho esto, sin esquivar el bulto, nuestro voto es no. Pero voy a tratar de explicar lo más racionalmente posible las razones de nuestro voto, haciendo notar que de alguna manera el sentido de nuestro voto está de alguna manera determinado por una serie de consideraciones que tratan de escapar a la simplificación en la que a veces está el debate político en la Argentina, al margen de la coyuntura política, cerca o no cerca de las elecciones, al margen de los colores partidarios, de lo contaminante que es en la Argentina la polarización política, de la desmesurada relación irritante del oficialismo hacia la oposición y de la oposición hacia el oficialismo, que son todos mecanismos que nos impiden reflexionar y analizar cosas que están atrás de las consignas, por más rimbombantes que sean esas consignas. Queremos reconocer algunos puntos positivos, ya por el solo hecho de estar tratándolo. Queremos desmitificar las intencionalidades del gobierno, pero al mismo tiempo, presidente, vamos a ser absolutamente implacables en la crítica y en el rechazo a la filosofía, a las ideas fuerzas que ha venido sosteniendo el gobierno con los funcionarios que ha enviado a la reunión de planeamiento urbano y con los cuales hemos polemizado prácticamente en todas las reuniones. Así que el voto en contra nuestro advierte que lo que discutimos no es un capítulo, una coma más, una palabra más, un punto menos, es un rechazo a la concepción del proyecto urbanístico que propone el gobierno. Proyecto urbanístico que, vuelvo a insistir, no rechazamos porque sea macrista o neoliberal o reaccionario o conservador, ¿no? Lo hemos estudiado más allá de esas etiquetas y conocemos la ideología urbanística que hay atrás de esto, que es una ideología y que no es una simplificación al burdo estilo son un grupo de empresarios avaros atrás de un negocio inmobiliario. Es algo más complejo que eso. No descarto que obviamente haya intereses de esa naturaleza, pero si no hacemos visibles y no descubrimos otros aspectos que hacen las estrategias político-ideológicas, insisto, en el plano del urbanismo, nos perdemos de muchas cosas que están en discusión en este código. Hemos escuchado a organizaciones no gubernamentales, a grupos de vecinos, hemos recorrido barrios, hemos escuchado a otras diputadas y diputados, hemos leído las versiones taquigráficas, hemos consultado mucha bibliografía, hemos estudiado experiencias comparadas en el mundo, hemos consultado a expertos, ambientalistas, a cámaras empresarias, al mundo de la academia, hemos aprovechado viajes para preguntar y aprender y hemos sacado nuestras conclusiones, señor presidente. No son códigos que deba votar el socialismo. En primer lugar, y antes que nada, quiero hablar de un tema que sobrevoló este tratamiento y es una costumbre que empieza a estar sobre el tapete de todas las leyes importantes que ha enviado el Ejecutivo y que tiene una carga polémica de debate. ¿Usted puede pedir un poco de silencio, señor presidente? Sí, claro, cómo no. Pido silencio, por favor. Yo creo que Ahora sí. la participación es uno de los principios más prostituidos de nuestra Constitución porteña.
La verdad que este debate debería haber tenido otro formato, debería haber sido más extenso, menos mañoso, con menos estrategias basadas en escuchar a ONG y vecinos para que se desahoguen. Porque eso es permitir que se exprese lo que no se va a escuchar. Y es una pérdida de tiempo para todos. El gobierno, el Ejecutivo dijo que hizo un proceso participativo y modificó como 12 o 14 veces con ese proceso el proyecto que acaba de presentar. Pero aclaremos algo. Decir eso es lo mismo que si yo dijera, u otro diputado o diputada, elaboré un proyecto que no saben lo que me costó. Lo modifiqué 13, 14, 15 veces con mis asesores y algunos especialistas que consulté. Eso no es participación pública. Eso es elaborar un proyecto de ley con un grupo de confianza y con un sesgo. Nadie le niega al gobierno la posibilidad que convoque a la participación para elaborar un proyecto de ley, pero que no confunda participación pública real, ¿sí?, con asesoramientos sesgados, con encuestas telefónicas que la verdad son banales y pueriles, que muchas veces descolocan a la gente por el infantilismo de la pregunta. Entonces, ¿cómo se va a hablar de participación con procesos de esa naturaleza que se excluyen a los diputados de ese debate y los convierten en técnicos que tienen que finalmente hacer una cosa muy importante, votarlo en la legislatura? Para eso es preferible seguir el camino que siguió la Ley Integral de Seguridad, que era una ley que asumió íntegramente el Ministerio de Seguridad. Se hicieron muy buenas reuniones de la Comisión de Seguridad en la legislatura, capítulo por capítulo, y nadie dijo del Ejecutivo: he convocado a la participación casi 1 millón de vecinos, después fue bajando a medio millón de vecinos. Son todos disparates, no fue un proceso participativo. Lo único que existió, y gracias al buen tino de la presidenta de la comisión y del presidente del bloque, que era antes el presidente de la comisión, Agustín Forchieri, fueron 10 reuniones de comisión, en donde se analizaron capítulos, título por título, una reunión de vecinos, 3 reuniones de comunas, una de expertos, en donde a mí los expertos me faltaron el respeto y la reunión terminó muy mal. Una con el ministerio, que lamento no haber podido ir, otra específica con vecinos de Caballito, ¿no? Por eso quiero rescatar el rol de Roldán Méndez y de Forchieri, porque si no hubiera sido por ello, yo creo que el Ejecutivo quería tratar esta ley de manera expresa en 20 días. Total, el proceso participativo ya lo había hecho el gobierno. Nosotros no tenemos prueba de ningún proceso participativo de nada. Así que, en primer lugar, bajo ese pobrísimo esquema de participación, ha llegado al recinto esta ley. Ahora continúo informando al Pleno y a los que están presentes que el bloque del Partido Socialista le entregó a la presidencia de la comisión, una vez finalizada y como corresponde, ¿no?, toda la etapa de reuniones, aproximadamente 40 propuestas de modificación a los 2 códigos, mayoritariamente al urbanístico, pero también al de edificación. Propuestas que no pudieron ser tratadas ahora y que espero que sea después de la audiencia pública, porque la verdad que por ahorrar 7 u 8 días, por el compromiso que tienen todos los legisladores oficialistas del mundo con sus propios gobiernos, se quiso hacer esto a las apuradas, y lo real es que después que se hace todo el proceso de participación, se le tiene que dar la posibilidad a los distintos legisladores y legisladoras con sus equipos para que presenten un todo ordenado de propuestas y por lo menos 1 o 2 reuniones más para poder discutir. Bueno, no nos dieron tiempo para eso, bueno, no importa, lo discutiremos después de la audiencia. Son todos errores. Sí. Perdón, diputado, si me disculpa, vuelvo a pedir silencio en el recinto. Es una sesión larga, tenemos todavía muchos oradores anotados, les pido si hacen silencio. Discúlpeme, diputado, continúe. Las propuestas son muchas, son puntuales y de enfoque, que son las que más nos interesan. Proponemos crear un capítulo nuevo
referido al espacio público. Proponemos cambios sustanciales en las condiciones de edificabilidad, que al fin y al cabo es el nervio de la propuesta del gobierno. Cambiamos totalmente el capítulo 1, que en parte es una repetición de los artículos de la ley del Plan Urbano Ambiental. Después quiero decir algo de eso. Ni siquiera una creatividad para desglosar los 5 ejes del Plan Urbano Ambiental en propuestas concretas que hacen operativas al Plan Urbano Ambiental, porque esa es la función del código, no lo digo yo. Ahora ustedes van a ver cómo lo dice el propio gobierno en un documento. Con respecto al Código de Edificación, cuestionamos numerosas cuestiones de cómo se convalida a la reglamentación cuestiones que deberían ser atribuciones legislativas. Estuvimos acompañando a las organizaciones que dan una pelea siempre por la accesibilidad de las personas con discapacidad. A pesar de las modificaciones que se introdujeron en el texto original, no se alcanzó al piso de accesibilidad establecido por la Ley 962. Cuestionamos el tema que planteaba recién Abrevaya, de este sistema de viviendas de monoambientes de 18 metros cuadrados. Bueno, y muchas cosas más que obviamente lo vamos a discutir también y lo vamos a plantear en la segunda lectura. Quiero enumerar, la verdad que tengo muy poca esperanza de que sean tenidas en cuenta esas propuestas, porque de ser tenidas en cuenta modifican totalmente la orientación, yo diría, ideológico-urbanística del código. Pero quiero enumerar en algunos casos y desarrollar en otros los argumentos del sentido general de la votación de nuestro bloque. ¿Era necesario reformar el código? Sí lo era. ¿Era superador discutir antes del código la actualización de la ley del plano ambiental y después discutir el código y después discutir el código de edificación y de una vez por todas discutir un código de ambiente? Sí, también lo era. ¿El texto que propone el Ejecutivo es superador del actual código? Sí, es superador. Pero la verdad que no es un gran consuelo, porque el vigente se sancionó en plena dictadura, es un Frankenstein modificado muchísimas veces y se ha hecho tristemente célebre por ser el código de las excepciones. Miren, el nervio de la propuesta que ha enviado el gobierno de la ciudad es una apuesta a la densificación sin un plan racional basado en el aumento de la capacidad constructiva, que no es la única forma de densificar un área de la ciudad o una ciudad entera, ¿sí? Limitando las alturas para que los periodistas simplifiquen y digan, tratan la ley que elimina las torres de la ciudad. No, le debo decir a los periodistas que están equivocados. Estamos tratando un código con muchas mayores implicancias. Espero que mejoren la puntería del título mañana los principales diarios de la Argentina. No es un problema de torres para contentar a un grupo de vecinos, ¿no? Que por cierto es un problema el de las torres. Pero el nervio de la propuesta es ese, limitar las alturas, pero ampliar las posibilidades de edificabilidad y la capacidad constructiva a través de la combinación de 3 elementos: el enrase, las distintas mixturas de uso y la creación de las unidades de sustentabilidad. Los 3 factores por separado o incluso juntos, combinados, pueden ser positivos. No es malo morfológicamente una ciudad con cierto emparejamiento de altura. O acá todos no pensamos que es bellísima y una de las avenidas en diagonal más lindas del mundo, la diagonal norte. Bueno, ese es un tipo de enrase, ¿sí? La mixtura de usos puede ser una gran herramienta para descentralizar, porque posibilita, por ejemplo, equipar mucho mejor y que sea más autosuficiente un barrio que tiene características residenciales, ¿no? Las unidades de sustentabilidad son superadoras al FOT y al FOS, ¿sí? Además, de acuerdo a cómo lo ha presentado el gobierno, baja las alturas permitidas
Y eso me parece a mí que es positivo. Ahora, pero si el enrase que se hace en una manzana, por ejemplo, como yo estuve recorriendo con los vecinos de Villa Pueyrredón, en un barrio de casas bajas, y potencialmente se puede construir hasta alcanzar la altura, ¿sí?, del edificio más alto de esa manzana, que claramente es una anomalía edilicia de esa manzana, porque es el único. Las demás son todas casas bajas. Y encima, ese edificio seguramente fue una excepción al código, entonces el enrase no sirve. Y van a cambiar fisonomías de barrios enteros para aumentar la capacidad constructiva. Entonces el enrase ahí no sirve. La mixtura de usos coloca a un barrio relativamente tranquilo, como es en algunas partes Montserrat, lo pone en igualdad de condiciones con las manzanas que rodean al obelisco. Eso es un disparate, porque Montserrat tiene que tener mixtura de usos, pero no se puede comparar con Callao y Corrientes, por más que estén a 15 cuadras o a 20 cuadras de distancia. Es un disparate. O las unidades de sustentabilidad se pueden usar muy mal. Por ejemplo, le pueden cambiar la fisonomía a un barrio como Mataderos, donde no hay edificios de 10 pisos o de 9 pisos. No lo quiere la gente, no hay, naturalmente no hay. Pero este proyecto que estamos tratando, por la unidad de sustentabilidad de ese barrio, habilita para construirlo. Entonces, cuando la fisonomía del barrio no lo pide, se hace esto. Entonces, allí las unidades de sustentabilidad se usan mal. Entonces, la combinación de estas tres cosas, además con la desventaja que tiene que a veces es muy difícil, tenés que leer el texto y además tenés que ver cómo se aplica en el mapa. Cuando vos ves la combinación de los tres factores, ese es el nervio del proyecto, aumentar la capacidad constructiva. No será con torres, pero será aumentando la capacidad constructiva igual. El código que estamos tratando es un código que tiene que implementar las propuestas territoriales y las acciones contenidas en el Plan Urbano Ambiental. Lo leo textual porque lo dice un documento, que yo no sé cuántos lo habrán leído, que se llama Lineamientos Metodológicos para la Implementación del Código. Esto es un documento del gobierno, ¿no?, que dice que el código es un conjunto de planes, programas, proyectos y un conjunto de reglas urbanísticas. O sea que, como todo código, debe ser muy preciso y concreto y se debe basar en esta ley, que es la ley del Plan Urbano Ambiental. Luego existe este documento. ¿Saben qué es este documento? Todo lo que no se puede votar y no se quiere decir en un código. Cuando uno lee este documento, dice, bueno, qué interesante. Lo que pasa es que esto no se va a votar. Esto es una reglamentación anticipada del código urbanístico que estamos tratando hoy. Entonces, en el medio queda un código urbanístico flaco, escuálido, que no dice muchas cosas, ¿sí? Algunas cosas pueden ser positivas, después las voy a reconocer, pero es escuálido y todo está acá. Y se respeta bastante poco a la ley del Plan Urbano Ambiental. Entonces, de resulta de esto, el código no dice de manera clara cómo va a operativizar normativamente el PUA, y lo explica en esta suerte de anexo que se vota, ¿no? Entonces, y hay un montón de temas estratégicos que los omite. En el documento este sí está, pero en el código no. Por ejemplo, hay mucho más referencia al espacio público, a los espacios verdes, al derecho a la ciudad. En el código no. Entonces, ¿en qué se centra este código flaco y lavado, como digo, en las normas de edificabilidad? En cómo promover una mayor densificación no planeada en la ciudad. Es el código de la ciudad compacta, como dicen los especialistas. Si hay definiciones sobre el espacio público, son magras, son insuficientes. Rescato, ustedes saben que a mí me gusta reconocer lo que está bien. Está muy bien que por primera vez en un código haya un título que aborde el tema de la integración de las villas y de los barrios precarios de la ciudad. Ahora, es una lástima que si tuvieron la audacia de incluir este título, deberían haber ido más en profundidad con el texto del mismo. Ahí yo acerqué una serie de propuestas junto con el diputado Hernán Arce. Como bloque hemos presentado esas propuestas. Fíjense ustedes, que esto no se ha dicho, seguramente alguien lo iba a decir.
¿no? El título primero, están tan obsesionados con la edificabilidad y la densificación, que el título primero de principios y definiciones no figura el derecho a la ciudad. Hace una semana hicieron un congreso de urbanismo en donde trajeron urbanistas como Saskia Sassen, progresistas, que hablan de la ciudad global, del derecho a la ciudad. No está en la introducción del código. En los derechos y obligaciones hablan de los... A ver, ¿quién tiene derechos y obligaciones para con este código? ¿Saben quiénes tienen, de acuerdo a lo que estamos votando? Los propietarios, los poseedores, los superficiarios y tenedores. Lo demás no existe. La niñez no existe, los jóvenes no existen, los abuelos que viven en la casa de los padres no existen. ¿Por qué? Porque el código está concentrado en la propiedad privada, no en el uso del espacio público. Es decir, a esto no se animó ni Martínez de Hoz en 1977. El código actual, que se sancionó en plena dictadura, no habla de ciudadanía, por supuesto, de la dictadura, pero no habla de propietarios. Falta agregar el voto censitario y nos retrotraemos al 13 de julio de 1789. Esto es un gran retroceso. Quiero señalarlo, a ver si lo pueden consultar con los que escriben, porque debe haber habido alguien que se equivocó. Yo no puedo creer que se haya escrito de esa manera esto, ¿no? Y ¿saben por qué la única obsesión del código es abrir la posibilidad de un aumento de la capacidad constructiva? Porque hay otro plan atrás, presidente, que es generar a mediano plazo un cambio de población en la ciudad. Por un lado, continuar con cierta gentrificación, que hace ya tiempo está en marcha, y por otro lado, aumentar la población de la ciudad, generando condiciones para que los bonaerenses que habitan esta ciudad de día vengan progresivamente a vivir a la ciudad. No cualquier bonaerense, yo sé a qué apuntan, ¿sí? Porque esto lo están haciendo muchas ciudades en el mundo. Es verdad lo que decía la diputada Roldán Méndez. Quieren que vengan sectores medios, con algún grado de educación, jóvenes parejas, con posibilidades laborales en el área de servicios, si es de tecnología mejor, a los que van a estar esperando con los famosos departamentos de 18 metros cuadrados, ¿no? Que se van a poder construir. Esta que es una estrategia a la que no hay que descalificar por etiquetarla como neoliberal ni empresaria, es un plan, por lo menos es un plan, hay que reconocerlo, pero imposible de cumplir y que va a ser muy pernicioso para la ciudad. A ver, esta ciudad pasó de 1875 a tener 230.000 habitantes. En el año 1909, 34 años después, 1.250.000 habitantes. En el año 1936, 2.400.000 habitantes, y en el año 47 ya tenía más habitantes que ahora. En el marco de una época donde se dio un proceso migratorio que no tenía antecedentes en la historia mundial, donde ingresó mucha plata, producto del modelo injusto, pero modelo al fin de la generación del 80, el modelo agroexportador, que creó infraestructura que era tan buena que todavía la seguimos usando hoy, que se reforzó un poco en el primer gobierno de Perón, sobre todo en materia de salud. Era un país en donde La Plata se hizo en 6 años, una ciudad modelo en 6 años. Hoy festejamos porque se abre una estación de subte, en donde fuimos pioneros del subte. En esa ciudad, con el proceso migratorio más grande de la historia mundial hasta ese momento, se hizo lo que se hizo. ¿Quién tiene la idea disparatada que nosotros en la ciudad de Buenos Aires podemos tener en 10, 15 años 2 o 3 millones más de personas? ¿Dónde está el plan de infraestructura? Algo que iguale un poco a la generación del 80, ya que algunos son liberales en el espacio de Cambiemos, ¿no? Y además les digo otra cosa. Si algún día la ciudad de Buenos Aires tuviera 6 millones de habitantes durmiendo, van a venir otros 3 millones de vuelta, o 4 millones, del cordón metropolitano, porque hay cosas del capitalismo que son estructurales y que no las detiene un código. La diputada Roldán Méndez, y lo decía también Colombo, plantea mucho el tema de que hay una tendencia a ir a las ciudades. Es verdad, yo estoy de acuerdo con ustedes, pero eso no tiene que servir para justificar que esa gente que va a las ciudades tenga que venir a la ciudad de Buenos Aires.
Somos el 7º o 8º país en extensión en el mundo. Vamos a tener problemas con las guerras climáticas por tener la Patagonia vacía y otros lugares. Y queremos seguir trayendo gente a la ciudad de Buenos Aires, que vayan a las ciudades. Es verdad lo que dice la diputada Roland Méndez, pero que vayan a otras ciudades para tener una demografía geográficamente más equilibrada. Además, las grandes ciudades, en lo que vendría a ser lo que es la ciudad central, lo que antes se llamaba la capital federal, eso, en las grandes ciudades del mundo, no crece en población. Lo que crece es el Gran París, el Gran Londres, que tiene otro equipamiento que no tiene el Gran Buenos Aires. Pero anda a edificar en París, anda a edificar en Londres, que tienen menos densidad que la que tiene Buenos Aires. Por eso digo que es un plan loco, pero que además está atado, es verdad lo que decía la diputada, a un proceso económico mundial. Y se lo voy a explicar. Las ciudades densificadas son muy funcionales a lo que los expertos llaman la economía de la aglomeración. Son empresas de servicio que necesitan producir servicios muy complejos en mercados inciertos, que están relacionados entre sí, donde realizan transacciones a gran velocidad. Todo eso constituye una dinámica de aglomeración donde se mezclan talentos, tecnología, polos, no sé si les suena, polos tecnológicos, y todo eso hace que el entorno urbano funcione como un centro de información. La ciudad se transforma en sinónimo de nudo intenso, dicen los especialistas, y densificado de información. Estos son los famosos polos tecnológicos y financieros, a lo que se quiere parecer Buenos Aires. Pero quiero decir lo siguiente, es un modelo altamente productor de fractura social, donde un sector social gana mucho, pero otro pierde muchísimo y se transforma en el desfavorecido del modelo. Es un modelo urbanístico altamente segregador e inmoral, teniendo ya 300.000 personas viviendo en Villa Miseria. Yo me pregunto, ¿qué plantea el Código Urbanístico para el 40% de los porteños que son inquilinos y ocupantes, o el 6% que viven en villas y 80.000 que viven en complejos habitacionales? ¿Qué herramienta plantea el Código? ¿Qué planes? Como dice el propio gobierno. ¿Qué planes, qué programas, qué proyectos, qué cosas concretas? Nada, muy poco. ¿Cómo van a hacer para que las nuevas construcciones los tengan como destinatarios y que no sean ocupados por otros sectores sociales pudientes, si es que los hubiere, ¿no?, en el futuro? Entonces, ¿no sería más lógico evaluar, y ya voy terminando, presidente, la capacidad de los servicios públicos, jerarquizar el proceso de descentralización, la desconcentración del casco céntrico, el fortalecimiento de nuevas centralidades, ir cambiando la traza del transporte en la ciudad, preservar la identidad de los barrios? En lugar de lo que propone este proyecto, estamos perdiendo una gran oportunidad. Acá hay un análisis de lo que los urbanistas llaman capacidad de carga humana, es decir, los factores que afectan a la urbanidad en los procesos de densificación. Los procesos de densificación no son malos per se, señor presidente. Siempre que se planeen, se pueden hacer, ¿sí? ¿Dónde han quedado las recomendaciones al gobierno de la ciudad? Que me corrija el diputado Forchieri si se pronuncia Gol, Gel o Gal, pero él me entiende, el arquitecto dinamarqués que le ha dado recomendaciones al gobierno de la ciudad. ¿Dónde ha quedado la dimensión humana en esta ciudad? Se quiere que en 30 años sea un bloque de cemento, bajo, sin torres, pero un bloque de cemento. ¿Dónde está la dimensión humana? ¿Sí? El código debería reflejar eso. Gal o Gul nos dice que la vida urbana no se desarrolla como respuesta a la alta densificación. Sacín el otro día, estábamos con Forchieri, no me deja mentir, dijo, delante del jefe de gobierno, densificar no es sinónimo de ciudad. Y nosotros buscamos un código de densificación, pero la traemos a SACEM para escucharla y para sacarle una foto. No, entonces, nosotros tenemos que reflexionar sobre este tema. Yo espero que en estos mes y medio, en la audiencia pública y el debate que viene, podamos reflexionar. Lo que dicen los partidarios del urbanismo democrático en el puesto de mando, y lo dice Gal también, en la ciudad, primero las calles y las plazas, el equipamiento urbano, los espacios colectivos. Después vendrán los edificios y los emprendimientos inmobiliarios. Esa es la realidad, esto es lo que necesitan las ciudades para que puedan morigerar o hacer retroceder las desigualdades que genera la economía de mercado. Si no hacen eso estas ciudades, si no hace eso Buenos Aires, vamos a ciudades de guetos,
Por eso, señor presidente, es que el bloque del Partido Socialista, absolutamente convencido, después de haber estudiado mucho este tema, va a votar en contra de la propuesta del gobierno que estamos tratando en esta sesión. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra ahora